Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Eco Podcast, su podcast favorito. Hoy estamos bien contentos porque estamos en una serie de 3 episodios previo a la conferencia Flecha y Caña, y estamos felices porque el episodio pasado con el pastor David Ríos tuvo muy buena respuesta. Es uno de nuestros invitados, pero hoy tenemos al pastor Óscar Pérez, mi hermano, y es nuestro invitado. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, pues aquí sumándonos a esta serie de podcast que va a estar, que está muy buena. Ya vimos la del pastor David, estuvo increíble. Ahora nos toca a nosotros y también escucharemos la de Leonel. Aquí estamos para sí, servir. Que ya se prepara el buen Leonel. Gracias por venir. Vamos a arrancar hoy este episodio que yo creo que va a ser muy bueno. Mi invitado hoy no es solamente un amigo, un pastor amigo, un colega, sino es mi hermano. Entonces lo conozco, pero voy a ser neutral en cuanto a las preguntas que le hago, porque mucho de lo que le voy a preguntar yo lo conozco, pero la gente que nos está viendo quizá no lo conoce. Entonces, pues bienvenido. Gracias. Bienvenido. Si quieres pegarte un poquito más al micro cuando hables para que se escuche. Un saludo a todos los que han comentado, los que han dado like, los que comparten, los que pues están atentos al episodio. Yo nada más, antes de arrancar el tema, quiero pedirles que lo sigan haciendo. Suscríbanse si no se han suscrito a nuestro canal en YouTube. Comenten, reaccionen, porque eso le hace parecer al algoritmo que hay algo importante que ver, que escuchar, y lo promociona. Entonces, les agradecería un montón. Todavía no tenemos Patreon para que nos apoyen económicamente. Un día a lo mejor lo hacemos, pero a lo mejor ahorita nos podrían apoyar compartiendo con sus amigos y gente lo que estamos haciendo aquí. Si les gusta, si no les gusta, igual, pues está bien, ¿no? Dios los bendiga de todos modos. Bueno, gracias por venir. Hoy quisiera, pues, comenzar a platicar sobre la vida del pastor Óscar. Ni al pastor David, ni al pastor Óscar, ni a Leonel Jiménez, les queremos hacer como preguntas de un solo tema. Les decía que la idea es conocer más su vida, conocer su ministerio, quiénes son, qué hacen, cómo piensan. Y entonces hoy ese es el plan. Okay. Nos conocimos desde que somos bebés. Por aquí tenía cómo nos conocimos, pues somos hermanos, ¿no? Yo no me acuerdo cuándo lo conocí, pero yo me imagino que me puse celoso porque llegó otro hombre. Estábamos platicando Gaby y yo ayer que mi mamá tuvo a sus 3 hijos en 2 años, 7 meses. O sea, yo le gano a Victoria, mi hermana, con 11 meses. Y Victoria te gana a ti como por 1 año, 7 meses. Sí, por 1 año y 6 meses. 1 año, 6 meses. Entonces quiere decir que en 2 años, 7 meses, ya estamos como Peña Nieto, un poco menos, 2. Más o menos en 2 años, 7 meses, mi mamá pues tuvo a sus 3 hijos. Por ahí mi mamá está sanando una herida de una hermana que le dijo: usted va a llenar la iglesia, hermana, ¿no? Pero gloria a Dios, somos 3. Pues, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus papás? ¿Tu cultura? ¿Qué le podrías comentar a la gente? Yo nací en Salatitán, aquí pegadito a Guadalajara, es parte de Tonalá, ahí en un hospitalito de un amigo de mi abuelito, el doctor, ¿tú te acuerdas? Ahí nací, sí. Un 9 de noviembre de 1991, el día que nacieron todas las flores. Ahí, pues, nazco y me empiezo a formar ahí en casa de mis padres, mis abuelos. Ahí vivimos juntos mucho tiempo y, pues, de esa manera yo puedo comenzar a conocer de Dios. Nacimos en una
en una familia ya cristiana, no de pastores, porque siempre yo creo que también a ti te preguntan, ¿son hijos de pastores? Hijos de pastores. Yo cuando ahí en la iglesia, en la denominación donde estamos, Volteate un poquito hacia el micro, para aquí, así. ahí Estamos en vivo. Así que te apunte a la boca. Ok, Ahora ahí, sí. ahí en la denominación donde formamos parte, yo digo, Oscar Pérez, y me dicen, de los Pérez, del hermano Isidro Pérez, digo, no tengo nada que ver, pero Hermano Isidro sí Pérez. somos Pérez. Sí. Pero nacemos en una familia cristiana, con principios, y pues desde ahí empezamos a conocer de Dios, aunque ya en su momento tuvimos nuestro encuentro con Dios de manera directa. Pues sí, nacer en cuna cristiana tiene sus beneficios, te da principios, te da pues formación, ¿no? Entonces, así es nuestro origen en los 90s, a principios de los 90s, y pues ahí crecer con 2 hermanos, mi hermana Victoria, el pastor Mike ahora, que somos hermanos en la carne, y con un montón de primos también que crecimos juntos y la pasamos muy, muy chido, muy increíble. Con los Pérez y con los Sánchez, tu influencia. Así es, sí, por los dos lados. Los primos Pérez, un saludo si alguien nos ve. De Saludos. repente sabemos que la familia nos ve, entonces un saludo si alguien de la familia comenta, yo soy Pérez, yo soy Sánchez, si nos viste. Vamos a ver si nos ven. Sí. A lo mejor nadie nos pela, pero bueno, sí. Si en algún momento comenta. nos ven, pues ahí. Y la familia Pérez, por parte de mi papá, pues su cultura, de ahí viene la música. Exacto. La familia Sánchez, la cultura del trabajo, la visión sobre salir adelante, son como muy emprendedores Sí. en el comercio. Así Los es. Pérez son fotógrafos, Artistas, músicos, cantantes. músicos. Yo sabía creo que mis bisabuelitos habían sido mariacheros por parte de los Pérez o uno de ellos, algo así sabía. Que ya en este año creo y en el año pasado fallecieron, ya están con el Señor, pero los bisabuelos, los Pérez y los Sánchez. El pastor Oscar es baterista, es músico, desde muy chiquito, era como podríamos decir, era la sensación de la familia. Tendrías 3, 4 años, estabas bien chiquito, andabas Sí. en pañal. Unos 3, 4 años. Y ya tocabas batería, teníamos un tío, ¿no? ¿Cómo fue? Tú platícales. Sí, pues desde chico, desde que yo recuerdo, tuve un sentido musical, un oído musical. Mi tío Pica, mi tío Pedro, le decíamos Pica por Pedro Picapiedra, mi tío Pica, mi tío Pedro tenía una batería ahí en su cuarto, todavía no estaba casado, y él tocaba en un grupo versátil. Y pues yo me metí y yo le quería pegar, y entonces mi tío Pedro me empezó a enseñar los ritmos, me enseñó un ritmo de cumbia, y yo creo que le agarré rápido y me empezó a gustar. Entonces yo cada que podía y mi tío no estaba, me metía en su cuarto y agarraba su batería, y le pegaba, ¿no? Ahí a la batería, hacía ritmos. ¿Qué tendrías? ¿Cuántos años tendrías? ¿3, 4? Pues no recuerdo bien, pero Estabas yo creo que chiquito. unos 3, 4 años, bien chico. Y pues su batería era una roja, una ya grande. Y Sí. pues ahí le pegábamos, hacíamos ritmos. Y en algún momento, no sé, le llegó la crisis a mi tío, no sé, y me acuerdo que cambió su batería por unas vacas. Cambió. Así como, ¿qué hago con las vacas ahora? No sé ordeñar. Sí, no sé. Algo así supe. Que cambió su batería, no sé, y iba a emprender ahí algún negocio ahí con vacas o no sé, y ya. Entonces yo dije, pues ahora qué voy a hacer, dónde voy a tocar. Y agarraba las ollas, los sartenes, cajas, y me las ingenié para seguir haciendo música, seguir tocando.
Además de tocar, ahí yo tocaba y cantaba ahí, hasta que en algún momento yo fabricaba mis baterías con cajas de jitomates, con palos, con botes de esos de chiles y con palos, y yo hacía la batería como yo recordaba que era la de mi tío, y tocaba y cantaba. Y así fue como empezó a nacer La música. la música en mí. Y ya pues más adelante aprendimos ya la Y guitarra. cobrabas. Sí, cobrábamos. O sea, era como la gente era pollito, porque le decía al pollito, tócate una canción, ¿no? Y Sí. era, pues, deposítenle. Ya después hiciste negocio, ¿no? Ya, sí, siempre he tenido espíritu emprendedor, ¿no? Ha sido un tiburón desde bebé. Un tiburón desde chavo, abusadillo desde chiquillo, dicen. Y armaba mi batería y salía con mis amigos, y yo a mis amigos jugábamos al grupo musical. Y ahí los ponía, tú vas a agarrar el bajo, tú vas a agarrar la guitarra, y tú vas a cantar. Y recuerdo que hicimos un grupito, pero ahí pues la sensación pues era yo, ¿no? Porque yo tocaba y cantaba, y los del barrio ahí, qué pollito, cántate esta, que cántate esta otra. Hasta que se me ocurrió y agarré un botecito de esos de gel y lo cerré, lo sellé y le hice una abertura como para monedita, como una alcancía, pues. Entonces, claro, ¿cuál quieren que les cante, no? Pues cántate esta otra. Y ya les decía, pues échenle un peso. Ya $1 la canción. Y se reían, ¿no? Pues échenle un peso, o sea, ya regalé mucho mi trabajo, Ya ya ahora hay sí. que empezar. Entonces ya le ponían un peso a todos, si eran 10, pues ya se hacían 10 pesos y me la cantaba. No, pues que échate otra, pues échale otro Échale peso. otro. Y ya, no, pues ya le Pero 10 le pesos en cantaba. ese entonces era una lana, ¿no? Sí, Entonces se llenaba el te iba botecito y bien, ya. te Y iba ya, pues bien. ya. Fue como mi Sí. primer trabajo, ¿no? En la música. Y ya después ¿en qué trabajas? Yo tocaba la batería, una caja de jitomate y ganaba lana, ¿no? Y ganábamos. Y además yo creo que la gente más que era como lo curioso, ¿no? Lo curioso de el niño cobra, canta, toca y... Y era una caja de jitomate, pues, o sea, también Sí. era inusual, pero hacías que sonara. Sí. Y luego un día te invitan a tocar en la iglesia, ¿no? Bueno, Sí. te invitan a un grupito versátil a que toques poquito con unos señores, sí. ¿no? De 30, 40 años y tú como Sí, 5 años. ahí se ponían a ensayar ahí en una casa, ahí en la misma cuadra hay un grupo se ponía a ensayar ahí, y yo los escuchaba que tocaban, y como que un día les llamó la atención que yo acá afuera pues con mis cajas y eso, y todos los que me oían ahí afuera, los del barrio, se los llevan. Me llevan más bien a mí, me llevan y me dicen, mira, que toque. Y ellos estaban ahí con su batería ya de verdad. No, pues yo me impresioné porque ya tenía rato que no veía una de verdad. Y que me pongo y me hicieron el banquito más chiquito, me bajaron la tarola y que empiezo a tocar y el grupo me seguía y o sea, yo le seguía el ritmo al grupo y pues ahí era un cuartito chiquito y los que pudieron entrar y otros afuera y fue una locura. Todos tus ahí. amigos, así, Mis viéndote, ¿verdad? amigos, sí. ¿Sabes o la sea, sensación cuando saliste de ese cuartito? todos mis fans. ¿Qué les dijiste? Day Wackle, señores El Day Hueco el mexicano. de México. No, sí, y fue la música, luego te invitan a la iglesia a tocar. Sí, pues ya para esto ya... 12, 13 años, ¿no? A los 10, me acuerdo bien, Dios. a los 10 me meten a estudiar batería ya en la Academia de Música Cristiana de la Iglesia Apostólica. Y mi primer maestro fue Juan Luis Collazo. Sí. Y Juan Luis me empieza a enseñar los principios de la batería, las notas negras, corcheas y todo eso, los tiempos, la rítmica, el solfeo. Y entonces, como que sí me gustó y le empecé, pero como que yo quería hacer más como, ¿cómo le llaman? Empírico, o sea, más Sí. de yo tocar y lo dejé, pero ya para eso yo ya traía los principios y entonces yo ya tocaba, ¿no? Y en ese momento hubo ahí una crisis de músicos ahí en la tercera, donde nos reuníamos en la iglesia. Y fue cuando me empiezan a invitar. Todavía estaba Juan Luis ahí, pero yo me empezaba a integrar. Y desde los 10 años yo, en un culto oficial, yo toqué la batería en cultos oficiales. Ahí en la tercera, ya desde los 10 tocábamos. Y pues parecía que tocábamos bien porque... Pues Sí les gustaba. nos seguían invitando, entonces
No, Ahí no estaba. oficial, pero ya te invitaban y ya empezabas a Sí. tocar. Sí, no fue como que el baterista Que de ya la llegaste y te tercera. quedaste. Sí, no, o sea, yo tocaba una o dos en cada culto, así, hasta que ya en algún momento me dejaron, pues, ya tocar todo el culto. Y Sí. ahí, desde los 10 años, empezamos a tocar. Ya después nos alejamos de la iglesia, nos entramos en la rebeldía y todo, y ya no seguimos tocando, pero sí, como yo creo que un año sí duré tocando ahí a los 10 años. Y luego ya volviste después de este proceso que viviste. ah, Viviste un- como un episodio muy fuerte en tu vida. No sé si fue ahí, yo creo que sí, donde te empezaste a alejar. Yo también estaba alejado. En ese entonces quizá tendría 12 años, 13 años, estaba en mi etapa de rebeldía y la gente se sorprende porque desde muy chiquitos éramos muy tremendos. Sí. En la onda del pandillerismo, de ser parte de un barrio ahí en la colonia. Este, y viviste algo que pasó en unos campos de fútbol. Sí, ¿Crees que esa experiencia fue clave para claro. voltear a Dios y decir, Dios tiene que hacer Sí, algo? sí, yo les digo que nuestro llamado, y digo nuestro porque de cierta forma los dos, tú y yo, tuvimos ese encuentro con Jesús como como en el mismo tiempo, pero nuestro llamado fue muy fuerte porque yo creo que no, pues no podía ser de otra manera. Éramos muy rebeldes, éramos muy duros. Aunque fuimos criados en una cuna cristiana, en un hogar cristiano, siempre el carácter, siempre como yo quiero hacer mi vida y nos empezamos a alejar mucho. Eh, yo creo que más bien fue como esa etapa de la búsqueda de identidad, entre los 12, 13, 14 años, que los chicos están buscando su identidad, o sea, qué voy a hacer, quién voy a ser, a quién me quiero parecer, qué quiero hacer de mi vida, quiero darle gusto y agradarle a mis amigos antes que a mi familia o a Dios. Yo creo que fue por ahí donde nos perdimos en querer agradar a los amigos de ahí de la cuadra, a los del barrio, a los de... Y entonces empezamos a agarrar un camino equivocado. Y la verdad, apuntábamos a ser de lo peorcito de la calle. O sea, hace poco me encontré con un amigo, le decíamos el Pocaluz, el Plus. Es otra historia, ¿no? Su apodo. Y me dijo, no, men, dice, ustedes, o sea, tu hermano y tú, apuntaban a ser los peores del barrio. Porque acuérdate, o sea, era, ¿y quién se pega un tiro con este? Y de volada Nosotros el Mike, peleando. ¿no? O sea, ¿y quién es este? Y yo, o sea, y no, siempre había un miedo, pero éramos valientes. O sea, éramos como que no importa, está más grande, no importa, y órale, y apuntamos a ser los peores. Yo creo que ese episodio que tú mencionas en un domingo que precisamente teníamos que ir a la iglesia y pues no fuimos. Nos rebelamos a las indicaciones de mi mamá. Mi mamá nos decía, si no vas a la iglesia, no vas al fútbol. Y nosotros a veces sí obedecíamos, pero otras veces no, y esa vez no obedecimos. Nos salimos más temprano, nos hicimos la pinta en la iglesia y nos fuimos al fútbol. Pero ya empezábamos a hacer ya cosas ya más malas, o sea, ya no era solamente, pues, de no quiero ir a la iglesia, no, ya empezábamos a hacer cosas que no eran correctas, que apuntábamos a la delincuencia. Y fue en Sí. ese momento donde este, se vive el momento difícil, para no hacerla muy larga. Estuve al borde de la muerte. Ahí estuviste. Tú viste, o sea, a mí me alcanza una roca muy grande Grande. donde íbamos corriendo 20, 30 personas que estábamos huyendo de los que nos querían golpear. Yo fui el último y yo escuché que alguien gritó, aguas, pero un grito así. Y ya después me dice Mike que fue él el que gritó. Gritó, aguas, pero fuerte. Cuando yo iba corriendo, yo volteo para ver por qué decían aguas. Y cuando yo volteo, ¡pum!, se me borró el cassette. Como cuando te desconectan la tele, así que estás viendo la Sí. tele bien a gusto y te la desconectan y ¡pum!,
yo ya no me acuerdo nada. Después ya nuestros amigos nos cuentan que me alcanzó una roca, pero grande, me tumba, me noquea. Esta persona que me la aventó me sigue golpeando, me sigue brincando encima, golpeando la cabeza. Para eso, pues ya mi hermano se regresa con mis amigos, me defienden de este hombre. Y Dios envió un ángel, yo así lo describo ahora. Sí. Dios envió un ángel que era la esposa de uno de nuestros amigos. Envía este ángel y me levanta, me abraza. Yo estaba sangrando por la boca. Yo estaba todavía inconsciente, pero yo empiezo a recordar ahí que esta mujer me abraza, me envuelve su suéter en la cabeza y yo empiezo a escuchar que ella lloraba y les decía, no le hagan nada. Porque te querían golpear, te querían seguir golpeando todavía. Me querían seguir golpeando y ella me abraza y llorando así, les decía, no le hagan nada, por favor. Y ella lloraba, les decía, es un niño. Yo tenía ahí unos 13 años, 14, yo creo unos 13. Es un niño, les decía, no le hagan nada, él no tiene nada que ver con este problema. Y yo solo la escuchaba así, yo ya recuerdo que yo ya empezaba a agarrar conciencia y caminar, yo no sabía dónde me llevaba. Me empezó a sacar, hasta que ya pues me llevan a la Cruz Verde. Duré 15 días sin poder comer. Solamente me entraba un popote entre los dientes. Sí. Y yo recuerdo que yo ya tenía hambre. ¿Por qué no podía comer? Porque el golpe me inflamó toda esta parte. No sé, yo creo los músculos de esta parte de la quijada no los podía mover. Y yo ya tenía hambre. O sea, yo ya estaba como ya pues de puros líquidos, que no podía abrir la boca. Y yo recuerdo que agarraba las tortillas y las mojaba en caldos o así, y las trozaba afuera y me las metía entre los dientes para poder comer algo. Duré como 15 días así, adelgacé. Y un día estaba yo ahí en mi cuarto, en este proceso tan difícil, y el Señor me habló en el libro de Proverbios, donde dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Wow. Y ahí fue donde yo le dije, Dios, tú me estás dando una oportunidad. Y el Señor hablaba a mi corazón, me decía, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde están los que según eso daban la vida por ti? ¿Te han visitado? ¿Te han ayudado? Algunos nunca se pararon a verme. Y Dios me estaba diciendo, te estoy dando una oportunidad de vida. Yo estuve al borde sí. de la muerte. Yo sería una historia. Sí, una historia a mis 13 años, porque pues muchos no salen de un momento así. Dios me dio la oportunidad y a partir de ahí, pues ya al tiempo fui a la iglesia, fui al encuentro, conocimos de Dios y dijimos ya, Dios nos está llamando. Yo describo este tiempo como el llamado sí. que Dios le hizo al apóstol Pablo. Me hizo tragar polvo, me sí. hizo caer al piso, me hizo entender que yo sin Dios no soy nada. Hasta un sermón hiciste, ¿no? Algo así. Sí. Susurro o ladrillazo. Tengo un sermón ahí, un día venga a predicarlo. Que se llama Susurro o ladrillazo. Es decir, Dios te habla con susurros, mira, te habla con lazos de amor. Pero cuando no entiendes y Él tiene un llamado grande para ti, te va a tocar el ladrillazo. Entonces, para mí fue ladrillazo. Primero fue susurro porque iban los jóvenes, sí. ¿te acuerdas? Iban los jóvenes, vamos a un campamento de jóvenes. Luego, vamos con un encuentro. La iglesia. Luego, mira que en la iglesia, la iglesia es bien aburrida. No, es puro viejito ahí, que... Pero nos habló con susurro, me habló con susurro. No quise entender. Y fue tanto el amor de Dios que tuvo que usar el recurso del ladrillazo. Sí. Y pues, ahora uno dice, si no hubiera sido así, quizás no estaríamos hoy aquí. Tuviste que haber sido derribado del caballo, del animal como habla el apóstol Pablo. La hermana Marta iba, por ejemplo, que ahora es tu suegra, a sí. darnos célula. Y sí. nos le escapábamos a la hermana Marta, sí. a la hermana Enedina. Mano Chuy Reyes, que ahora es parte de lo que hacemos, nos visita.
Pero ¿Te acuerdas que teníamos, que en la casa de mi abuelita salía de una calle a los otra? lados. El hermano Chuy Reyes dice, ustedes nos me decían, ahorita vengo, hermano, cuando iba a la célula. Y nos subíamos. entrábamos por una puerta y salíamos por otra. Por la otra Y nos calle. huíamos a la célula. Y luego el hermano Chuy dice, pues dijo que iba a venir. ¿Por dónde se fueron? ¿Por dónde se fueron? Y ya después cuenta que mi mamá le decía, no, es que se salieron por la otra puerta, que no quieren estar en la célula. No Bueno. queríamos estar en la célula, nos caía gordo, que nos hablaban de Dios. Éramos muy rebeldes. Pero mira cómo Dios nos sacó. Ahí fue tu encuentro. Fuiste Sí. transformado. ¿Cuándo supiste que tenías un llamado? Cuando dijiste, Dios me está llamando a servirlo. Por ahí tienes otra historia. Este episodio va a estar lleno de historias porque fueron cosas claves en tu vida que te fueron llevando a lo que ahora eres. Fuiste creciendo, tocabas la batería en la iglesia, de repente te pusieron a dirigir cultos muy joven, Sí. A predicar. ¿A qué edad debutaste como predicador? A los Prediqué como a los 16. 16 años, bien chavo. 16. A dirigir cultos ya desde los Creo que tú predicaste 14, antes 15. que yo o yo prediqué antes que tú. No, tú antes. Yo, Sí, antes. yo tendría 18, no, Sí. yo me acuerdo. Sí, fue antes. Sí. Y sí, yo empecé a predicar como a los 16, 17, no, exactamente no tengo la fecha. Sí. Dentro del llamado que Dios te estaba haciendo, Dios puso a un hombre de Dios en tu vida, en nuestra vida, y es el hermano Nicolás Herrera. Él ya está con el Señor, pero cuando eras muy joven, fue después de tu encuentro, si no mal recuerdo, ya estabas entregándole tu vida al Señor, y el hermano Nicolás, que era el obispo presidente de ese momento en la Iglesia Apostólica, diseñaron un proyecto que se llamó ICM, Sí. ¿sí va? Sí. Instituto de Crecimiento y Ministerios. Y el hermano Nicolás convocó a los jóvenes que les veía llamado, que les veía impulso, y creo que te invitó a ti. ¿Qué significó el hermano Nicolás Herrera para tu vida? El hermano Nicolás fue un padre para mí en el ministerio. Aquí pasó algo antes de yo saber que iba a ser pastor. Cuando yo fui bautizado, ¿A los qué? ¿13 años? ¿14? casi 14, faltaban como 2 meses para cumplir 14 años. Yo fui bautizado un 3 de julio del 2005. Ese día que el pastor Nicolás me bautizó, él cuenta, me contó, pues, que él, cuando me bautiza, cuando soy sumergido y me levanta, que él, con sus ojos cerrados, él vio un estadio lleno de personas y me vio a mí predicando. Y cuando yo estaba todavía adentro de la pila, pero no, o sea, no sumergido, pues, sino parado ahí en la pila, él le habló a mis papás y les dijo, hermanos, su hijo va a ser un predicador. Yo ahorita que lo bauticé, el Señor me mostró un estadio con personas y me mostró que él predicaba en ese estadio. Y Dios me dice que ustedes lo tienen que apoyar porque él va a ser un gran predicador. Yo en ese tiempo yo no tenía deseos de ser pastor ni de predicador, yo estaba metido como en la música y desde ahí fui como siendo encaminado hacia el pastorado. Y al año, que fue en el 2006, es cuando se hace una convocatoria para todos los jóvenes. ¿Cómo llamarle para que no se escuche mal? Los jóvenes que tenían un llamado, pues, como ahora dicen en el fútbol, los jóvenes promesa, ¿no? Los que se veía que Los que se veía que tenían madera, llamado, sí, a nivel nacional e internacional, porque vinieron de Estados Unidos también. Nos reunieron entre hombres y mujeres a más de 160, me acuerdo, más de 160 jóvenes de todo el país, donde pues nos encerramos 40 días. Y para mí, y yo sé que también para ti, fueron 40 días impresionantes. Sí. Yo tenía en ese tiempo pues ya 15 años, yo creo que unos 18. Y fueron... Cumplí mis 17 adentro.
tus 17. Entonces, quiere decir que tú tenías 14. Unos 14, unos 14, y fueron el ICM, Instituto de Crecimiento y Ministerios, donde 40 días estuvimos ahí aprendiendo. Nos llevaban un maestro a la semana. Un maestro por semana de diferentes temas, dones, ministerios, sanidades, liberación, la oración, la disciplina en la palabra. Nos ponían Pureza a memorizar sexual. Versículos. Leíamos pureza libros. sexual. Leíamos libros, hacíamos devocionales, salíamos todos los días en las mañanas, a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Noches de poder, de todas las noches. Imagínense. Hasta la madrugada. Imagínense, 160 jóvenes. Yo creo que el más chico de los más chicos era yo, de 14 hasta los 20, 25 años. Solo con la única intención, el lema era el desierto, era encerrarnos a buscar la presencia de Dios. Sí. Fueron momentos de gloria. El hermano Nicolás precisamente formó ese instituto siendo presidente, pensando en todos los jóvenes con llamado pastoral. Y bueno, pues y sí salieron un montón fruto de pastores de esa generación. Sí. ¿A quiénes conoces de esa generación? Bueno, primero Jonah Rentería, que fue el organizador, ¿no? Fue sí, el Jona, hermano Nicolás que ahora me es delegó obispo. eso. Jonah Rentería es obispo. ¿En Ahora dónde? es obispo en Cuernavaca. Cuernavaca. Si lo ve, un saludo al buen Jonah. Buen Jona. Un día hay que tenerlo aquí en el podcast. Sí, está tremendo Jona. Que han salido de ahí, pues el Esaú Mejía. Saúl Mejía. Ramiro Rodríguez de Torreón. Pues nosotros. Lalo no estuvo, ¿verdad? Lalo estuvo en el Amos. Lalo en el Amos. Nosotros, Un montón. David Ortega también estuvo ahí. David Ortega. Omar García. Bueno, más que se nos pasan, ¿no? Hay un montón. Josías, bueno, ¿cómo se llama su hermano? Pepe, Josías, Pepe que ahora es pastor también de Estados Unidos. Muchos pastores salieron de esa generación. No, muchos que siguen sirviendo a Dios. Y las chicas, pues no las ubico, pero supongo que también muchas de ellas sirviendo al Señor. Muchas esposas de pastor, algunas que trabajan en áreas de misericordia, que siguen sirviendo en sus iglesias, sus distritos, obispos, que he sabido que de ahí también ya hay obispos. O sea, fue clave todo eso que el hermano Nicolás sembró en tu vida, en mi vida, en la vida de muchos jóvenes. Una de las cosas que caracterizaba al hermano Nicolás era que tenía fe en la siguiente generación. Sí. Muchos pastores, lo hablábamos en el episodio pasado, no pasan la estafeta. Muchos pastores viven de sus glorias pasadas, tienen celo a la nueva generación, no le creen, no le confían a la nueva generación cosas. Pero el hermano Nicolás era muy criticado por confiar en los jóvenes para ministerios grandes. Sí. O sea, yo recuerdo que era como, tú eras líder de jóvenes y yo de adolescentes y le pedíamos, pastor, déjenos hacer esto, oscurecer el templo, por ejemplo, que eso es súper grave. Oscurecíamos el templo. Hoy en día ya hay fondos negros y cortinas y iluminamos, pero en ese entonces eso era como gruesísimo y la iglesia a nivel general nos criticaba. Sí. La iglesia de los emos, decían, y el pastor decía, bueno, les estoy permitiendo estas cosas que a lo mejor no es bien visto, pero ve el fruto. En la primera reunión de jóvenes, creo que eran 180 jóvenes 180. En el culto que nos delegaba, ¿no? Sí. Para los jóvenes. Entonces había fruto y confiaba en los jóvenes, pero había fruto de esos jóvenes. Y en lo inexpertos que éramos, él aún así creía que podíamos lograrlo. El hermano Nicolás decía a todos los que se le oponían, porque un día le llegaron a decir que usted no tiene pantalones, le decían al hermano Nicos, otros pastores, porque le decían, usted deja hacer a esos muchachos lo que quieren, mire cómo tienen el templo. Mire, quitaron el púlpito y pusieron un tambo. O sea, hacíamos cosas así como locas en ese momento. Ahora quizás ya son ahorita más es normal, normales. pero ¿hace cuántos años? Hace Pues 15 10, años. 15 años. Sí, unos 15 años. 13, 15 años. Eso estaba loquísimo. Poner un tambo y quitar el púlpito. Sí. Comunidad ID creo que le pusimos Comunidad al tambo. ID. Era el mover de jóvenes. Sí, o sea, el tambo era el púlpito, Prendíamos la luz así, una lamparita, teníamos el ministerio de la lámpara. El ministerio de la lamparita. Para ver la Biblia. Que ibas a leer la Biblia, como estaba bien oscuro, llegaba alguien y te usaba. El peque, así. ese era su ministerio, el peque. El peque. Alumbraba la Biblia. Sí, alumbrar la Biblia, leer, o sea, pero
el hermano Nico decía, no se trata aquí de tener o no pantalones, de que yo los deje. Miren, ellos están haciendo lo que ustedes no. Están orando, están ayunando, están ganando jóvenes, están bautizando, se están apasionando. Llegamos a tener veladas de jóvenes y adolescentes como de 150, 160 Se llenaba veladas. el templo de jóvenes. Y no era nada más de hacer buena música y una buena charla. Era llenos del Espíritu Santo. Administraciones Hablar poderosas. lenguas. Era profecía, palabra de ciencia, de sabiduría, sanidades. O sea, interpretación de lenguas. salíamos al centro y evangelizábamos a voz en cuello. Ahí gritábamos Cantábamos la en las palabra. plazas, sí. O sea, era... Y el hermano Nicolás veía que había fruto. Entonces decía, yo les permito cambiar las formas, pero mientras el fondo no cambie, que es la oración, la lectura de la palabra. Sí. Criticaba mucho la canción que cantábamos hace tiempo de seremos la generación que danza. Y él decía, no ocupo generación que dance, yo ocupo una generación que ore. Que ore. Una generación que ayune, una generación que vaya a la palabra. Sí. Y se arriesgó mucho con nosotros. Hubo un tiempo Sí. que él estuvo enfermo de la garganta por más de un mes y medio, no pudo predicar. Y los predicadores éramos nosotros, Sí. 15 años, 17 años, 18 años. Y el hermano Nico decía, ahorita quizás no saben muy bien predicar. Ahorita quizás no tienen una palabra rema muy fuerte para la iglesia. Ahorita quizás le batallan, quizás ahorita cometen hasta, dicen una que otra herejía ahí, aberraciones. porque les falta experiencia. Pero un día serán grandes predicadores. Y si él viviera hoy, de hecho antes de morir, unos meses antes, él me dijo, yo me siento orgulloso de ver lo que ustedes están haciendo. Y también se refería a ti, se refería a Osvaldo, se refería a mí, a Cristian, que Sí. de cierta forma estamos cumpliendo el Sí. sueño de Dios para esta generación. ¿Cuántas iglesias han salido de sus discípulos? ¿No? Uf, no hemos hecho La cuenta. pero muchísimas iglesias que han salido del Nicolás no solo apostolado. fue un pastor, fue un apóstol. ¿No? Un apóstol, aunque esa palabra no es bien vista en la denominación, es un apóstol, fue un apóstol donde él plantaba iglesias en El Salvador, levantó más de 20 y tantas iglesias, Cuando aquí no en México. era tan abierta la radio, él fue y le dijo, Dios me dijo que usted me va a dar un espacio en la radio. Hay tal, un ¿no? en libro El que Salvador. escribió que se llama Yo fui misionero, de verdad. Wow. Tienes que leerlo, tienen que leerlo. ¿Dónde lo Yo podrían fui encontrar? misionero. ¿Le escriben a la familia Herrera? Ajá, sí, le pueden escribir a la familia o igual O a pueden ti. contactarme y yo se los consigo con los hijos del hermano o la hermana Meche, con la esposa del pastor Nicolás. Un hombre que ha escrito más de 10, 12 libros, no sé cuántos tiene, como más de 15 libros que tiene. Y el que a mí me ha hecho llorar mucho es el de Yo fui misionero, donde él cuenta Wow. sus experiencias como misionero, el peligros de muerte, de enfermedades, dejar su cultura y abrir esos espacios en la radio, ser una influencia en El Salvador. Tú vas a El Salvador, Sí. a la iglesia apostólica y dices que eres Lo del conocen. discípulo de hermano Nicolás Herrera y no, te atienden muy bien porque Es como ir a la India y decir, yo soy discípulo de John Wesley, de William Carey, ¿no? William Carey, o sea, algo así Sí. muy tremendo. Sí, o sea, no, Nicolás, tremendo, histórico, y donde sea, ¿no? Sí. En la iglesia apostólica, donde sea, y fuera de la iglesia Y apostólica fuera. es Nicolás Herrera Ríos, un hombre un de general, Dios. Un general. de general. Dios. Y yo me siento honrado de haber sido formado en su, pues sí, en su generación, que él nos hubiera abrazado. Y pues estamos en el camino para... Un día le dije, yo un día quisiera lograr lo que usted ha logrado. Y él me dijo, no, tienes que lograr más. Entonces es mucho el Es un reto, reto, pero está es la un vara gran muy reto. alta. Un gran reto que quién sabe si lo logremos, pero a nuestra manera yo creo que vamos a cumplir el llamado de Dios. Sí, pues qué increíble. El hermano Nicolás fue clave en tu ministerio, en tu vida, en nuestra vida, de tantos pastores, que quizá lo que está pasando ahorita en diferentes iglesias, tanto con Osvaldo, contigo, con todos sus discípulos, pues hubo una semilla de parte de él y honramos su vida y todo lo que hizo. Él ya está con el Señor, murió hace 2 años, 3 años. Va para 3 años.
Hace 3 años, en el 2019. 2020 murió en la pandemia. 2020 en pandemia. Y bueno, ya está con el Señor, pero fue un hombre que marcó la Iglesia Apostólica, la denominación, hizo un montón de reformas. Sí. Impulsó el ministerio de la mujer, la guerra espiritual, Sí. cuando era satánico eso para muchos, lo tachaban de loco, pero él impulsó un montón de cosas que hoy en día se ven bien vistas, pero hubo un hombre que abrió brecha, que tuvo que picar piedra para que esto fuera parte de la doctrina, de la teología de la iglesia Así es. apostólica y la iglesia en general. Entonces, pues honramos la vida del hermano Nicolás, ¿no? Así es, así es. Y entonces, tú eres llamado al pastorado. En todo eso tuvo que ver el hermano Nicolás, pero hubo un momento en donde tú estabas estudiando una carrera Sí. y hubo un momento en donde Dios te llamó. ¿Cómo fue esa situación? Tú entras a estudiar psicología Sí. y Dios te llama al ministerio. Sí, yo ya quería, yo ya tenía ya el deseo de ser pastor, pero yo pensaba, yo sé que los pastores pues tienen escasez, yo he sabido historias de pastores que a veces se duermen con hambre, yo he oído historias donde pues los niños no tienen ni zapatos, Sí. de los hijos de los pastores, y yo dije, Dios, yo quiero ser pastor, pero esa parte de ser pastor no me gusta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Yo, muy ingenuamente le dije a Dios, te voy a ayudar, Dios, voy a estudiar una carrera. Y esa carrera va a ser mi sustento económico y voy a estar trabajando, pero a la vez sirviendo. Entonces yo empecé a estudiar la carrera de psicología en la Universidad de Guadalajara. Y yo entré a la primera. La carrera de psicología es la segunda carrera más demandante de toda la Universidad de Guadalajara. Bueno, en ese tiempo, no sé ahora, donde alrededor de 2,000 que hacen trámites, solo entran 180. Yo entré a la primera, hago mi examen, entro y empiezo a estudiar psicología, bien metido en psicología. Me gustaba mucho la carrera, me gusta, pero la carrera se empezó a convertir en ese momento como en mi seguridad, en mi ídolo. O sea, no es que esté mal. De hecho, todos los chicos que me estén escuchando, no, Dios no les llama a todos así. O sea, Sí. Es bueno estudiar, es bueno prepararnos. Todos deberíamos estudiar. Pero en ese momento, En tu caso particular. en mi caso, fue el año 2011, lo recuerdo bien. En mi caso, a mí la carrera para mí se estaba convirtiendo en mi seguridad, como en mi ancla más que Cristo. Por si algo no salía bien. Por si algo no salía bien, por si el ministerio no me funcionaba, por si el pastorado no me funcionaba, yo le dije a Dios, yo quiero casarme, yo quiero tener hijos, yo quise ser padre desde muy joven. Yo le dije, Dios, yo quiero tener mis hijos, yo no quiero tenerlos ahí viviendo de una manera pues indigna. Yo quiero ayudarte. Y un 15 de mayo para amanecer 16, yo estaba haciendo precisamente mi tarea de la carrera para entregar al día siguiente y puse en mi computadora, mientras hacía tarea, puse en mi computadora el canto Cuánto nos ama. Y ahí empezó mi error, ¿no? Entre comillas. Ahí empezó el error, entre comillas, porque ese canto en ese momento me estaba ministrando mucho. Y hay una frase que dice, Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Y yo empezaba a hacer mi tarea y escuchando el canto, cuando en eso yo empecé a sentir cómo el Espíritu Santo se paseaba ahí en donde estaba haciendo la tarea, que era en la cocina de mi mamá. En ese tiempo estaba yo soltero y estaba haciendo tarea ahí en el comedor. Y yo empiezo a sentir cómo el Espíritu Santo se paseaba en la habitación, ahí en el comedor. Y yo tratando de hacer tarea y el Espíritu Santo empezó voy a poner esta palabra, a seducirme. O sea, empezó
como a tocar mi corazón. Cuando ya no pude seguir haciendo tarea, cierro mi computadora y caigo en la presencia de Dios. Yo no supe de qué manera, o sea, específicamente, pero ahí sentado y solamente puse mis manos en la mesa y llorar, a llorar, siendo lleno del Espíritu Santo. Y así pasé un buen rato, cuando en eso el Espíritu Santo me dice: ¿qué pasaría si te pido que lo dejes todo por mí? Wow. Y yo sentí que dije, no, esto no puede ser Dios. Dije, no, es el enemigo, no sé. ¿Cómo que dejar todo? Y me empezaba a decir frasecitas así. ¿Y qué pasaría si te pido que dejes todo por mi reino? Y yo, no, Señor, tú no puedes ser tú. Y yo luchaba. No, es que esto no puede ser tú. Cuando en eso el Espíritu Santo me dice: tú has creído que tienes fe, tú has creído que confías en mí, tú has creído que vives por fe, pero lo que tú estás haciendo no es vivir por fe. Tu carrera se está volviendo en tu seguridad y no yo. Wow. Y fue ahí cuando el Espíritu Santo me dijo: deja tu carrera. Y yo dije, no, Dios, o sea, esto no es correcto. ¿Qué voy a decirle yo después a los jóvenes? ¿Que dejen sus carreras? Me dijo, este llamado es para ti. Claro. Para ti específicamente. Porque tu sueño no es ser psicólogo, tu sueño es ser pastor. La psicología la estás tomando como un recurso, como plan B, por si yo fallo. Uy. Dice, pero yo no fallo. Y así, yo tenía hoy una discusión tremenda con el Espíritu Santo, pero yo en eso cerraba mis ojos y yo veía como un auditorio y veía espiritualmente jóvenes levantando sus manos y adorando a Dios. Abría mis ojos y seguían como en el mismo lugar, cerraba mis ojos y yo veía jóvenes adorando a Dios y el Señor me decía, para eso te llamé. Y abría mis ojos y perdí esa visión, los volví a cerrar y los volví a ver. Fue donde el Espíritu Santo me dijo, yo lo describo así. Estaba la mesa de mi mamá, yo sentía a Jesús sentado así enfrente, como con un anillo de compromiso. Yo así lo describo. Como Jesús pidiéndome matrimonio, pero en el ministerio. Como diciéndome, ¿aceptas vivir para mí? Así pasó yo empecé a hacer tarea como a las 10:30, 11 de la noche, del 15 de mayo. Para el 16, más o menos como eso de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, Wow. yo le dije al Espíritu Santo, Señor, si eres tú, solamente te pido que estés conmigo. Si tú estás conmigo, eso es suficiente. Acepto. Cuando yo dije acepto, sentí como que traía mucha adrenalina, sentí sentí una paz bien tremenda. Seguí en el Espíritu, pero ahí caí dormido, pero así, ahí mismo en la mesa, ahí me dormí. Y ahí me aventé la noche. Ya después mi mamá fue y me levantó y me dijo que pasaba y todo. Y ya, pues ahí tuvimos ahí una pequeña discusión con mi mamá, porque cómo que iba a dejar la carrera. Y pues al día siguiente ya no fui a la escuela. Y no, pues... Hubo un evento. Hubo un El hermano evento. Nicolás te llamó. Exacto, ahí al día siguiente, el hermano Nico sabía que yo iba a la A la escuela. escuela. Y él me dice, te espero en la oficina, los espero a tales horas, nos vamos a ir a un Seminario. a un seminario con unos escritores americanos. Y nos fuimos, ahí pues allí íbamos varios de los discípulos del hermano Nico, y nos fuimos. El seminario era impartido por Darron Miller y Bob Moffitt. Y cuando llego a donde estaban vendiendo los libros,
veo un libro que me llamó la atención que decía, ¿eres tú, Señor? Cuando escuchar y obedecer la voz de Dios no es nada sencillo. Del ¿De quién es? autor ¿De Loren Cunningham. Loren Cunningham. Cuando yo veo ese libro, yo digo, no puede ser casualidad. Y lo agarro, lo compro y lo leo. En un día lo leí. El mismo llamado que Dios me estaba haciendo a mí, se lo hizo a Loren Cunningham, de dejarlo todo. Wow. Y bueno, ya sabemos, fundador de Jucún, Juventud con una Misión. Sí. Y ahí él describe cómo la voz de Dios fue tan clara que él dijo, obedezco. Y bueno, pues ahora, a partir de ese momento, se me ha ido la vida así. Se me ha ido la vida así. Esto fue en el 2011, ya estamos en el 2023. No sé en qué momento pasaron 12 años, Sí. pero ha sido una vida apasionante. Hago lo que me gusta, sirvo, vivo para Dios. Se ha vuelto lo más apasionante en mi Sí. vida, servir a Jesús. Y como lo dijiste al principio, aclaramos que no es, porque los jóvenes a veces están buscando un pretexto para no estudiar. Aclaramos que es un llamado específico. Por ejemplo, en mi caso, Dios no me pidió mi carrera. Terminé mi carrera en psicología. Porque yo no sentí esa indicación. Si Dios me lo hubiera pedido, lo hubiera hecho. Pero en tu caso sí fue así, por lo Sí. que significaba esa carrera para ti. Pero no te quedaste sin carrera. Ajá. Terminaste tu licenciatura en teología, Así es. ¿no? Así es, o sea, Pero no- ya en otro enfoque y en otro tiempo. Sí, sí, es decir, no es que Dios a todo el que quiera llamar de pastor le va a pedir que deje su carrera. O sea, muchos no me entienden. Para mí fue en ese momento necesario. Sí. No dejes tu carrera. O sea, estudia. Dios necesita hombres, mujeres preparados, apasionados, pero preparados, inteligentes. Psicólogos, abogados, maestros. Pero para mí en ese momento Claro. sí, así fue. Sí, Entonces, fue un llamado específico. Y exactamente. si Dios te lo pide, tienes que hablarlo con tus pastores, tus autoridades, y decir, ¿sabes qué? Yo sentí esto y eso. Y se va a ver el respaldo, porque tiempo después plantas la iglesia y ahorita quiero llegar ahí. Pero sí, El hermano Nico, cuando yo le llego en la mañana con los ojos llorosos, o sea, hinchadísimos de llorar toda la noche, el hermano Nico se sorprendió y se asustó y dijo, ¿qué pasó? Y ya yo le empecé a contar y él quería asesorarme como diciendo, a ver, si es Espérate. Dios o no es Dios. Y escuchó mi historia, y dijo, así como cuando le dijo Samuel, que cuando dijo que cuando escuches la voz de Dios, tú di, heme aquí. Así lo sentí yo. Sí. O sea, cuando el hermano Nico me dice, fue Dios. O sea, Sí. adelante. Entonces, a partir de ahí, servimos al Señor y ha sido muy apasionante. sí, y qué bueno. O sea, que tomaste esa decisión, pasa el tiempo, te casas con Mimi, una mujer de Dios que se está levantando increíble. Tienes 2 hijos, el Isaacito, mi sobrino, y Abrilita. Tú te casas, empezaste a la iglesia cuando eras novio de Mimi. Sí, Tú empezabas como a ir a sondear el terreno. sí. ¿Cómo fue que sentiste un llamado a Tlajomulco? Fue 2 o 3 factores que yo creo que fueron claves y Dios te llamó. ¿Y por qué Tlajomulco, no? ¿Cómo Sí. Dios puso eso en tu vida? Yo, desde antes de casarme, compré un departamento y lo compré de una manera muy, muy arrebatada. Y empiezo yo a ir a mi departamento. Pues obvio, ¿no? Todo que compra una casita quiere, aunque sea pintarle ahí hacer algo y quieres irle arreglando. Y yo iba cada semana, cada 15 días a ver el departamento. Y cuando yo iba, yo sentía algo en mi corazón. Pero pues lo ignoraba, o sea, no, está bien lejos. Sí. Y yo iba y sentía. Hasta que igual, yo hice un retiro de oración. Yo hacía retiros de oración en el departamento, me iba 3 días, me encerraba en el departamento, me llevaba mi fruta, mi garrafón de agua y mi guitarra, porque ayunaba de pura fruta
era comer pura fruta, verdura, agua, y me llevaba mi guitarra. Y me encerraba 3 días ahí en el departamento, de vez en cuando, a orar. Y en una de esas, en un retiro, el Señor me dice, aquí es. Porque yo quería ser misionero. O sea, yo le decía, Señor, mándame un lugar de misionero, indícame qué país, indícame qué etnia, indícame dónde vamos a iniciar una iglesia en otro país. O sea, yo oraba. Sí. Y Dios me dijo, aquí es. Señor, pero yo quería ser misionero. Algo así más loco, ¿no? Sí, algo así. Dijo, no, aquí te quiero. ¿Quieres algo loco? Tlajomulco. Mucha Órale. felicidad, sí. Entonces yo siento muy fuerte ahí, que aquí ahí era. El año 2014 fue clave, porque un año anterior, en el 2013, yo le pido matrimonio a mi esposa, pero el 2014 yo empiezo a hacer una célula allá con unas personas, empiezo a hacer unas reuniones, y fue cuando ya específicamente yo hablo con mi pastor y le digo, Dios me está llamando para allá. También lo platicamos, nos autoriza y empezamos, todo el 2014 íbamos solo el miércoles a orar, a hacer una célula, puro miércoles. Y el resto de la semana yo trabajaba acá en la tercera. Y me fui todo ese año un día por semana y Dios nos empezó a bendecir. Se empezaron a integrar personas. Ahí fue donde yo le hago la invitación al pastor Toño, ahora es pastor, en ese tiempo pues no era pastor, no era ni ministro. Y yo le digo, hermano, le digo, vivimos por esta zona, estamos trabajando juntos en esta célula. Yo te quiero invitar a que tú seas mi brazo derecho en esta iglesia que se va a plantar en Tlajomulco. Y él me acuerdo que me contestó, se me quedó viendo y me dijo, hermano, yo ni siquiera terminé la secundaria, me dice. Wow. Como diciendo, yo no te puedo ayudar. Porque a él le habían dicho que para poder ser servidor de Cristo, que ocupabas estudiar Estudios. y que ocupabas ser el mejor. Y que me dice, así triste, yo ni siquiera terminé la secundaria. Yo no puedo dejar yo no puedo dejar de trabajar, yo necesito trabajar, tengo 3 hijas. Y me le quedo viendo y le digo, hermano, Dios no necesita que seas la persona más preparada, solamente necesita un corazón dispuesto. Y me dijo, si solamente os ocupa eso, aquí estoy. Ahora es pastor en una de nuestras iglesias que han salido, es la que ha salido, es la iglesia hija. Pero ahí fue cuando empezamos y en el 2014, en octubre, nos casamos, mi esposa y yo, nos casamos y a finales del 2014, fue precisamente en diciembre del 2014, nos envían, la tercera iglesia nos envía y salimos, incluyéndome a mi esposa y a mí, salimos 12 personas y empezamos el 2015 con todo a trabajar en la colonia Chulavista, en Tlajomulco, y ahí empezó la aventura. Acabamos de cumplir 8 años ya allá y han sido de muchos retos. Wow. Así fue como inició la iglesia Vida y Transformación, con una carga en una zona muy difícil, muy complicada. Sí. Yo le digo ahora a Dios, ¿por qué no me mandaste a otro lado donde esté más fácil todo, donde pues haya gente con más recursos, donde no estemos más céntricos? ¿Cómo? Donde no haya mototaxis. Donde no haya mototaxis. O sea, mira aquí las mototaxis. Ya estamos muy lejos porque hay mototaxis. Dice Leito. Ya sabes que llegaste a un lugar lejos cuando hay mototaxis. Sí, sabes que ya... Sí, pero una bendición. Un saludo a la iglesia Vida y Transformación. Una iglesia increíble, llena de Dios. Yo le digo a Gaby, cada que venimos aquí, la gente es como bien expresiva. Nos ponen el ejemplo en cuanto a cómo adorar a Dios y amén y gloria a Dios. Y es una iglesia llena de vida y que Dios te está permitiendo levantar, porque hay quien dice que una iglesia se levanta en 10 años, se ponen cimientos en 10 años y después empieza a haber crecimiento, sí, ¿no? Y Dios ha ido levantándote en el ministerio, estudiaste la carrera en teología, escribiste el libro de la historia de la tercera, que te llovió crítica por todos lados, sí, que eso no es, que eso sí es, que
Sí. Pero Dios te dio el privilegio de escribir ese libro, ¿no? Así es. Sí, ese libro nació de una urgencia. O sea, ya teníamos 4 meses para entregarlo y la persona a la que se le había encomendado el trabajo no había hecho esa labor. Y nos metimos, el pastor Nicolás nos dijo, ayúdame a escribirlo, y me puse a hacer entrevistas, a buscar gente, a escribir, madrugadas. Y en 4 meses logramos hacer un trabajo de investigación y junto con el hermano Nico redactamos la historia de la tercera iglesia en sus 40 años. Sí. O sea, salió cuando la tercera iglesia cumplió 40 años. Se escribió y pues la historia es muy cruda. La historia dice las cosas tal y como fueron. Eso me generó críticas, problemas. Un día llegó un pastor de que había sido la tercera allí y me dijo, ¿usted sabe quién soy? Me dice. Y me le quedo viendo y le digo, no. Escribe de mí y no sabe quién soy. Le dije, es el pastor fulano. Claro, dice, pero a eso que usted dice, así no fueron las cosas. Y empieza a darme su versión, ¿no? La historia es muy así, muy cruda. Sí. Pero finalmente es lo bonito de que todos cometemos errores, todos en algún momento nos equivocamos, pero al final el nombre de Dios se eleva. Al final la obra de Dios se sigue llevando a cabo. Eso es la iglesia. La iglesia es personas con errores, predicándole a personas con errores. Y eso es lo bonito de la gracia de Dios. Sí, y ahí está el libro. Te pueden escribir si quisieran conocer la historia de la tercera iglesia apostólica. Hay quien dice, no, fue así. Pues bueno, hay muchas versiones, pero ya para ir cerrando, porque ya tenemos que ir terminando, Dios te ha bendecido allá, estás pastoreando. Si alguien nos ve Tlajomulco, no tiene iglesia, y dice, ¿sabes qué? Yo he estado orando por una iglesia, pues es una buena iglesia, Vida y Transformación. Búsquenlos así en las redes, Iglesia Vida y Transformación, Pastor Oscar Pérez, la pastora Mimi López, creo que está así como en las redes. Por ahí se las vamos a dejar para que le sigan, y es una muy buena iglesia. A nivel iglesia general, vas a estar con nosotros en la conferencia como predicador. Tú ves la necesidad de que se acentúe el tema de Flecha y Caña, que es nuestro nombre de esta conferencia, que es el poder del Espíritu Santo y el evangelismo. ¿Tú cómo ves esto que Dios está hablándonos y que creo le está hablando a la iglesia, el poder del Espíritu Santo para los milagros, para las señales, para la guerra espiritual y el evangelismo? ¿Cómo lo ves tú? Así es. La iglesia Jesús ha sido una inspiración para mi vida. La iglesia Jesús es un regalo para esta ciudad. De verdad, yo así lo estoy viendo. Dios está levantando una nueva generación de pastores. Y esta iglesia, bajo el pastorado de ustedes, como pastor Mike, como pastora Gaby, el liderazgo tan increíble que tienen, se está convirtiendo en un referente para la iglesia, donde han sabido encontrar el equilibrio entre la excelencia y el mover del Espíritu. Donde hay muchas iglesias donde se van por la excelencia y dejan de lado el mover del Espíritu, y hay otras que se van al lado opuesto y se van mucho en el mover del Espíritu y descuidan la excelencia. La iglesia de Jesús ha sabido encontrar ese equilibrio y ha sido una bendición para mi vida, para nuestra iglesia también. Y con esta conferencia, ¿es la tercera conferencia? Sí, creo que tercera. En el 2019 fue el comienzo, en el 2020 fue la pandemia y no tuvimos, 2021 tampoco, y 2022 fue el Cimientos Asombrosos. Y ahora Flecha y Caña. Me encanta el nombre porque es algo muy original, pero que yo sé que no nació en el corazón del hombre. Y es otra de las cosas que me encanta de la iglesia de Jesús, es que saben escuchar la voz de Dios. Dios les dio el nombre, Dios les dio el rumbo, Dios les dio la directriz. Flecha y caña, o sea, dos elementos que me parecen increíbles
porque es lo que necesita la iglesia ahora. La flecha que simboliza el arma de guerra, el arma para pelear, para ganar, para estar listos con el arma que Dios nos da contra las acechanzas del enemigo. Y la caña que representa ese discipulado uno a uno. Eso está muy bueno porque se ha hablado de redes, se ha hablado de estrategias de crecimiento, pero eso no funciona cuando no se entiende el principio de la caña. El principio donde si todos los creyentes ganáramos a uno cada 6 meses, no solamente ganarlo, discipularlo, enseñarlo, formarlo, ayudarle en sus luchas, estar con esa persona y no soltarlo nunca, sino llevarlo a cumplir el llamado que Dios tiene para él. Ese principio, si todos lo entendiéramos, la iglesia sería otra. Ese principio de acompañar a tu hijo espiritual, llevarlo de la mano, me parece algo increíble. Son 2 elementos que la iglesia hoy necesita para poder entender lo que Dios quiere hacer con la iglesia hoy, con su iglesia, que es una. Sí. Que nos separamos por estrategia, por geografía, pero que la visión sigue siendo la misma y es alcanzar al perdido para que venga a la casa del Padre. Esa es la visión, me parece increíble y yo creo que va a ser un exitazo. Esta conferencia se está avecinando un mover muy fuerte, va a estar increíble, va a estar lleno de palabra, va a estar lleno del mover del Espíritu, alabanza, donde va a ser un tiempo de refrigerio espiritual. Y me encanta que como iglesia puedan abrir sus puertas a la iglesia de Cristo en general, que puedan decir aquí todos son bienvenidos, vengan, llénense, vengan, reciban de Dios, reciban palabra, refresquen su espíritu. Me parece increíble y yo a nombre de la iglesia en general les agradezco esa apertura y sigan haciendo este tipo de iglesia, sigan haciendo abriendo estas plataformas como el podcast, como las prédicas que suben, porque es lo que la iglesia hoy necesita. Que se siga dando ese mover del Espíritu de la forma y con el fondo que no puede cambiar, que es el Espíritu Santo y la palabra de verdad. Sí. Excelente. No, pues gracias por tus palabras. La verdad, como iglesia, como lo dices, queremos ser una iglesia que sirve al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en general. Y como lo dices, todos son bienvenidos. No hay persona que no sea bienvenida a la conferencia, a la iglesia, a lo que hacemos. Queremos vivir y liderar con manos abiertas. Que la gente pueda venir y que si algo damos nosotros, o si algo tenemos, podamos entregarlo. Entonces, son bienvenidos, tu iglesia, tú, quien sea, son bienvenidos, la iglesia en general, quien nos esté viendo en este podcast, son bienvenidos a nuestra conferencia. Vas a estar predicando en nuestra conferencia. Vas a estar en el foro de los predicadores, donde vamos a hablar de flecha y caña y lo que estamos viviendo. A lo mejor hasta lo grabamos, no sé si vaya a ser como un episodio del podcast, algo vamos a hacer ahí para poder compartirlo, aquel que sea de otra ciudad, que no pueda venir, pero si incluso eres de otra ciudad y quieres venirte, vente, eres bienvenido, por aquí hay hoteles cerca, y sé que ya son pocos los lugares, animamos a todos a no confiarse y decir, no, yo ese día llego, porque vamos a limitarlo a 180 personas por la masa crítica del lugar. Entonces queremos no sobresaturar el lugar. Entonces no te confíes, quedan pocos lugares. Lo decíamos en la otra, en el otro episodio. De hecho vamos a hacer como giveaway, o no sé cómo se pronuncia exactamente, giveaway, de regalar 5 boletos. Por ahí mantente al pendiente de nuestras redes sociales. Vamos a pedir que nos sigan en las redes, que compartan un contenido que vamos a subir ahí, una imagen, el video de la conferencia, y vamos a regalar al azar 5 entradas a la conferencia. A algunos pastores amigos les estoy enviando algunas cortesías
de invitación para poder también servir a la iglesia de alguna manera. Y lo que hagamos, pues que pueda bendecir. Va a estar el pastor David Ríos, va a estar Leonel Jiménez, vas a estar tú, 3 predicadores increíbles, va a estar mi esposa y tu servidor, Jorge, Victoria y el equipo en casa, y pastores invitados que son amigos que van a estar aquí. Entonces siento que va a ser un buen tiempo para como iglesia juntarnos, adorar juntos, salir de aquí, tener buenas conversaciones en los tacos, ir por un café, y va a ser increíble. Sobre todo. Entonces, sí, excelente. No, pues gracias por hacernos parte de esto. Gracias por esta entrevista. Es mi primera entrevista donde puedo contar un poquito de mí, y qué chido que podamos de alguna manera servir de inspiración a las nuevas generaciones, porque viene una generación que wow, o sea, viene una generación muy fuerte, donde Dios va a levantar grandes ministerios, pastores, líderes, influencias. Va a estar increíble este tiempo, y de verdad que muchas gracias, y estamos para servirles allá en Tlajomulco, también allá, Tlajomulco, California, le decimos, por fe. Así que muchas gracias por la invitación, y pues aquí estamos para servirles. Sí. ¿En dónde te pueden encontrar y a la iglesia? ¿Cómo pueden buscarlos en las redes? En las redes, en Facebook estamos como Iglesia Vida y Transformación, y yo estoy como Oscar Pérez, así, también en Facebook, y ahí es donde es la red que más usamos. Yo no soy mucho de la tecnología, pero o de redes, pero sí tengo Instagram, pero casi no uso Instagram, es más Facebook. Ya me voy a empezar a renovar. A renovar, sí, pero así nos pueden encontrar, y pues ahí estamos subiendo también contenido, y pues estamos haciendo iglesia también a nuestras posibilidades, y estamos sirviendo ahí de esa manera. Qué padre. Sí, pues sigan a la Iglesia Vida y Transformación, sigan el ministerio del pastor Oscar, la pastora Noemí, y sigan siendo inspirados por lo que está pasando allá. Vamos a poner las redes ahí en la caja de descripciones en YouTube. Síganos en Spotify, ahí está Eco Podcast también, si les gusta el tema de audio. Yo soy un poco más de audio, me gusta oír podcast en el carro. Entonces subimos clips en Facebook, en Instagram, y habíamos prometido en TikTok. Espero que para cuando sube este video ya subimos algo en TikTok. Síganos también. Y bueno, gracias por quedarse hasta aquí. Les mandamos un abrazo a todos. Espero les haya sido de bendición esta entrevista al pastor Oscar, y de inspiración. Un abrazo a todos. Comenten, denle like, compartan, que la palabra de Dios y estos testimonios de inspiración lleguen a mucha gente. Amén. ¿Va? Adelante, Pues gracias. Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias Dios por estar bendiga. aquí. Bye.